no va a parar. Profesor que no esté en su puesto de trabajo el lunes, se le aplique todo el proceso de la ley. La que está extendiendo esta huelga es la ministra de Educación. Muy desatinada del presidente de la República en amenazarnos con destituir miles de educadores. Mucho se habla de la calidad educativa de un país, pero en Panamá, en las últimas semanas, una huelga ha marcado el deterioro del proceso de enseñanza-aprendizaje por diferencias entre las autoridades educativas y gremios magisteriales. ¿Qué ejemplo le dan a los estudiantes las partes vinculadas en este conflicto? ¿Quién gana y quién pierde en este escenario? ¿Son los gremios de educadores los intransigentes o lo es el Ministerio de Educación? Hoy conversamos con la secretaria general de la Asociación de Educadores Veragüenses, Yadira Pino, quien nos habla del tema y lo hace cara a cara. Bienvenidos a Cara a Cara. Hoy vamos a hablar sobre el conflicto educativo, pero antes, por supuesto, agradecer a nuestros amigos en RPC Radio a través de la frecuencia 90.9 en Ciudad Capital y 106.3 en el interior del país, y también a nuestros amigos que nos siguen en nuestra cuenta de Twitter, @DorcasDeLaRosa. Desde ya usted puede también hacer sus preguntas. Bien, y vamos a conversar con la secretaria general de la Asociación de Educadores Veragüenses, Yadira Pino. Específicamente se logra la firma de este acuerdo. ¿Qué se depara a partir de mañana? ¿Humo blanco para los estudiantes? ¿Retornarán ya a sus aulas de clases? Bienvenida, profesora. Cómo no, muchas gracias. Antes de responder la pregunta, lamentable que hubiésemos tenido que llegar hasta una huelga para derogar un decreto que atentaba contra la educación pública oficial, la estabilidad y la permanencia del docente, y que esa huelga fuese extendida tantos días por negarse a firmar por parte de la ministra de Educación un acuerdo de finalización de huelga que ya lo había hecho años anteriores. Entonces, es lamentable por ese lado, porque 8 meses se trató de derogar este decreto sin huelga, más la intransigencia y la imposición nos llevó a una huelga. Sí, lo que esperamos una vez terminada esta huelga, pues, es que se cumpla con ese acuerdo y que no tengamos que nuevamente volver a usar el derecho de huelga para que se respete la ley y que no haya imposiciones. Le pregunto, a veces sabemos cómo las cosas comienzan, pero no cómo terminan. ¿Cómo considera usted terminará este conflicto? Y no me refiero específicamente a la culminación de la huelga. Nosotros esperamos es que haya las condiciones para volver a reanudar las labores y que no haya persecución, ningún tipo de persecución, ningún tipo de medida para castigar la huelga, que es un derecho constitucional. Hablando un poco después de estos más de 20 días de huelga, el mismo conflicto, por ejemplo, a nosotros nos llamó como medios de comunicación mucho la atención cuando se habló de esta bomba en La Chorrera que genera una conferencia de prensa donde el director de la policía, incluso el mismo presidente de la República estuvo presente, y ahí escuchamos al presidente decir: ¿van a dar clases o les descuento? Es ahí donde ustedes deciden irse a una huelga indefinida. ¿Cómo evalúa usted como dirigente magisterial todo esto que se vislumbró o suscitó dentro de este conflicto? El pueblo sabe perfectamente que el magisterio jamás sería capaz de utilizar este tipo de instrumentos o este tipo de metodología. Pero llegar hasta allá significa terrorismo de Estado. O sea, el terrorismo de Estado es cuando el gobierno, ante no tener el control de una situación, crea situaciones de caos o hace parecer situaciones de caos que ponen en peligro la seguridad del Estado para justificar entonces utilizar la policía, instrumentos de mucha mayor represión, incluso justificar arrestos de dirigentes o expedientes a nivel de la Procuraduría de la Nación. Y bueno, toda una especie de situaciones que van a justificar que el gobierno como tal entre y utilice sus mecanismos
de represión o de penalización. ¿Qué interpreto de sus palabras? ¿Usted siente que esto fue algo organizado por el gobierno, profesora? Definitivamente, a todas luces se ve que fue una situación montada, fabricada. Pero esto no nos sorprende porque la ministra de Educación en muchas ocasiones hizo denuncias sobre, simuló hechos punibles, que le habían hackeado la base de datos del Ministerio de Educación, que si los diplomas falsos, que si hubo sellos utilizados en la Dirección Regional de Panamá Centro y al final no hubo sancionados, no hubo investigación, jamás vimos que el Ministerio Público se pronunciara de que había terminado o que presentó su informe frente a todas estas denuncias que ella hizo en conferencias de prensa. Son mecanismos que la ministra de Educación ha utilizado en su momento para desviar la atención, ¿sí?, sobre lo que realmente es el conflicto. En este caso, justamente en la huelga, lo que intentaron fue desmeritar o tratar de que se evaluara la población o la opinión pública, llegar a tener un rechazo total, incluso estuvieran de acuerdo hacia la acción que pudiera tomar el presidente de la República contra una huelga de educadores frente a esta supuesta bomba que se presentó en Panamá Oeste. Profesora, yo siempre he dicho, a veces es fácil decirlo, pero difícil probarlo. ¿Hay pruebas de la denuncia que usted está haciendo en este momento? Nosotros nos dirigimos hacia la ONU, que es un organismo internacional, porque ya vimos que esto sobrepasaba el propio gobierno. O sea, al intervenir el presidente de la República, sobre pretexto de que se había dado esta situación, que está por comprobarse, sería bueno que todos enfiláramos a que en algún momento el Ministerio Público diera en una conferencia de prensa el informe de la investigación realizada sobre ese hecho. Entonces, nosotros nos dirigimos hacia la ONU, un organismo internacional, porque vimos que ya no era solamente el tema de la violación de los derechos humanos, sino que fabricar toda esta situación o justificar toda esta situación para que el presidente de la República entrara como una amenaza, una intimidación de este tipo, sabiendo que él no tiene la jurisdicción o la autoridad para hablar de destituir. Entonces, el organismo le hicimos entrega de una nota donde ellos pudieran también, de alguna manera, intervenir en que se haga esta investigación. O sea, que ellos puedan ser garantes de que esta investigación se realice al final. Le pregunto y voy a otro asunto muy puntual con esto. ¿Cuántas escuelas a nivel nacional participaron de esta huelga? No tenemos, ni siquiera nosotros, un número exacto. Lo que sí sabemos es que son miles los docentes. ¿Saben por qué se lo objetivamente pregunto? Sí, profesora, porque pareciera ser que la dirigencia magisterial perdió fuerza. Yo decía en los primeros días de huelga, pero ¿de quién estamos hablando? Porque yo veo que los estudiantes acuden a las aulas de clase, las escuelas están dando clase, los docentes están dando clase. ¿Siente usted que en los últimos años la dirigencia magisterial en sí ha perdido fortaleza? El tema de las escuelas es porque hubo escuelas donde la mitad o un porcentaje de los docentes entraron en huelga. Por eso es que se veía afluencia de estudiantes en las escuelas. ¿Eso era algo acordado o eso era algo a disposición del docente? No, fue espontáneo, fue espontáneo. Entonces, en este sentido, sobre el tema de si ha perdido o no fortaleza el magisterio de este país, lo que ha sucedido es que ha habido una campaña y la actual ministra de Educación se ha perfeccionado o ha tratado de enfilar hacia allá. Y perdone que utilice la palabra, porque de repente puede interpretarse, pero ha tratado de satanizar el tema de la dirigencia magisterial o la función de los gremios magisteriales. ¿Por qué lo digo? Porque se han utilizado muchos epítetos. Se ha tratado de desfigurar la personalidad de los dirigentes magisteriales, como que no son personas, no son profesionales. Se ha llegado incluso hasta insinuar que somos maleantes. Se ha dicho que somos mediocres. Se ha dicho que manoteamos, que gritamos. Entonces, en esa vía, eso es satanizar, incluso crear la división, porque la ministra de Educación dice, hay grupos o hay docentes con los cuales se puede trabajar y hay otros con los que no. Ahora, ¿por qué la ministra reitera tanto que la política está involucrada dentro de los gremios magisteriales? ¿Por qué lo dice? Sería interesante que la ministra de Educación pudiese definir el término política. El término política, y esto viene desde Atenas, Grecia, la polis. La polis, ¿qué significa? El arte de hacer. Cómo un pueblo hace posible cosas. Su arte, sus canciones, sus tradiciones, incluso la elección de sus gobernantes. Cómo se organizaron para poder llegar a ser todo un imperio. Esa es la política, el arte de hacer posible las cosas.
Entonces, hay una diferencia crucial entre el término política, que es estudiado por la ciencia política, y la política partidista, que es una parte dentro de la política. La política partidista es el acceso a llegar a gobernar, tener el poder como gobierno, como partidos políticos. Y está la política que la ejercen los gremios, los sindicatos, la comunidad cuando se organiza. Cuando vemos una barriada que sale a protestar porque no tiene agua potable o porque las calles están destrozadas, eso es política. Es decir, la movilización del pueblo, organizarse para hacer posible cosas. Entonces, por supuesto que este es un movimiento político, respondiendo precisamente al pueblo que se organiza, para que ante las imposiciones de las autoridades, ante su negligencia o incapacidad, o ante sus intransigencias, el pueblo entonces pueda actuar. Y eso está establecido por ley y por constitución, porque el pueblo tiene derecho a eso. No política partidista. Por eso que le digo, sería importante que cuando se tenga la oportunidad de preguntarle, ahí haga la diferencia, porque para ser nosotros secretarios generales, no debemos pertenecer a partidos políticos, no respondemos a partidos políticos. Mientras la escucho hablar, yo la he visto actuando, profesora Yadira, y discúlpeme, me permito decir esto, usted es una mujer muy delgada, pero con mucho carácter. Muchas veces en el buen panameño decimos, Yadira Pino es una mujer tesa. Vamos a ir a la pausa y la pregunta puntual es, ¿qué haría Yadira Pino si hoy en día fuera la ministra de Educación? Vamos al cambio y retornamos con más. Esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, conversando con la dirigente magisterial Yadira Pino. La pregunta era, o retomando un poco, estamos hablando con dos mujeres de carácter, Yadira Pino y también Lucy Molinar, pero mi pregunta puntual era, si usted fuera la ministra de Educación y se encontrara con este escenario, ¿cuál sería su actuar? Bien, lo primero es que esto se trata más que de personalidades o de carácter, de disposición política. No tenemos aspiraciones, en otro momento nos han hecho esta pregunta y realmente como persona o como profesional no tenemos dentro de nuestras aspiraciones el llegar a ser ministra de Educación. Al menos que puedan estar las condiciones reales para esto, pero hasta este momento no. Pero ante la posibilidad de que eso fuera así, definitivamente lo último que haríamos es atentar contra la educación pública oficial y contra la condición de estabilidad y permanencia docente. ¿Permitiría las huelgas como ministra? Si son necesarias, definitivamente hay que hacerlo, porque hay que respetar la ley. La Constitución da el derecho a huelga. Oiga, pero así le pasó al señor Alarcón. Fue primero dirigente magisterial y mire, se sentó en un puesto tan difícil como el ser ministro de Educación. Sí, pero respondiendo más que todo a un interés político partidista. En este caso hay una diferencia, y es que nosotros no pertenecemos a ningún partido político. Para poder ser secretario o secretaria de nuestra organización, por estatuto, está establecido que ni nosotros ni la Junta Directiva debe pertenecer a algún partido político. Ahora, yo le pregunto a usted, que es la experta y que está en el aula de clases, con pagar sábados o a lo mejor trabajar en las vacaciones, profesora Yadira, ¿se recupera el tiempo de estos más de 20 días en huelga? El tiempo, ahí, eso es una premisa. El tiempo que se va no se recupera, o el tiempo no es recuperable. Lo que nosotros planteamos más que recuperación es el tiempo de pagar y tratar de que pagar tiempo y tratar de que los contenidos que no se dictaron, que no se dieron, que no se intercambiaron durante el ejercicio de la huelga como derecho constitucional, entonces se puedan dar. Buscar la forma de que estos contenidos se puedan dar. Es decir, que no se quede una laguna en este sentido. Mire, nos escribe otro amigo en Twitter, J2011 Panamá, y dice, ¿cuáles propuestas tiene para tener una mejor educación? Concretas. Bien, nosotros hemos hecho varios estudios de las regiones educativas. Son 14 regiones educativas, hemos hecho a través del Observatorio de Educación de nuestro gremio, donde hay una serie de técnicos, especialistas, sociólogos, geógrafos, economistas. Se ha levantado todo un diagnóstico de las diferentes regiones educativas y desde allí se están haciendo las propuestas. El primer informe de la transformación curricular partió de nosotros como gremio porque le hicimos una solicitud a dos organismos que laboran con la Universidad de Panamá, el CIFUS y también el CELA,
Ahí hay personalidades conocidas ya en nuestro país, especialistas, profesionales, que levantaron ese primer informe, porque del Ministerio de Educación no se había dado informe. Esto lo hicimos en el 2011, a la fecha. La actual ministra de Educación no tiene un informe levantado, sustentado, con estadísticas y comprobando lo positivo de la transformación curricular. Cuando nosotros hablamos de la calidad educativa, esto involucra varias cosas, autoridades educativas, padres de familia y también docentes. Le pregunto, ¿cómo usted califica la preparación del docente de 1 a 10? Bueno, esa respuesta usted me la va a dar cuando nosotros regresemos de la siguiente pausa comercial. Pero recuerde escribirnos a nuestra cuenta en Twitter, @DorcasDeLaRosa. Sus preguntas y comentarios serán bienvenidos. Vamos a la pausa y retornamos con más. Ningún ministro es sometido a este proceso. Siguen gobernando, siguen disponiendo en la parte política de qué hacer sin tener ni los conocimientos ni las capacidades demostradas o habérselas ganado. Cara a cara le pregunto, ¿quiere la dirigencia magisterial que salga del Meduca la ministra Lucy Molinar? Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Profesora Yadira, preparación del educador. Muchas veces se habla de que se exige aumento salarial, mejores condiciones, pero ¿cómo está preparado realmente el educador de cara a todos los retos que tienen nuestros estudiantes para prepararse? Cómo no, empezando por el tema de que, o el concepto de calidad. La calidad de educación no se puede rescindir o centrar exclusivamente en la parte de la enseñanza o la condición profesional del docente. Sin temor a equivocarme, yo podría decir que más del 90%, por no decir el 95 o 98% de los docentes de este país, tienen más de una licenciatura, tienen posgrados y tienen maestrías. En nuestro país hay una muy buena calidad de docentes, la mayoría con esfuerzos propios económicos que incluso debiera ser una responsabilidad del Estado. Crear becas o crear junto a las universidades esa posibilidad de que el educador, sin tener que, de su bolsillo, tener que aportar mucho, pudiera tener mejores niveles de preparación. Pero el docente hace un esfuerzo económico y hoy día tiene posgrados, maestrías y hasta doctorados. Pero ¿sabe qué, profesora? Los títulos no dicen ni hacen que un educador sea bueno en el aula de clase. Voy con lo que usted me mencionaba hace un momento. La voluntad tiene mucho que ver. Y aquí hay un tema que cada día se refuerza más. Nuestros estudiantes salen mal preparados del aula de clase. Vamos solamente a ver los estudiantes de primer ingreso en la Universidad de Panamá. Entonces, el título no basta. Se necesita voluntad del educador. Es correcto que el título no basta. Ahora, si vemos, el docente no solamente tiene que enseñar en ese salón de clase. El docente tiene que llevar el ahorro. El docente tiene que llevar las comisiones de banda, el docente tiene que llevar las comisiones de economía y cualquier cosa que se realice en la escuela, el docente es el que tiene que asumirlo. Ferias, actividades económicas para recoger fondos para actividades en la escuela o para tener que hacer algún tipo de arreglo o comprar algo en la escuela. Es decir, el docente, más que enseñar, prácticamente hay como 300 funciones que están definidas y cada vez se le dan más funciones al docente. Entonces no está dando el 100% en lo que tiene que dar lo que es esa enseñanza-aprendizaje. Usted me está dando un pie para esto específicamente. Es un análisis. El que mucho abarca, poco aprieta. Es un análisis que habría que hacer, pero no depende del docente. Son las políticas educativas que se aplican. ¿Viene desde la dirección de la escuela o viene desde el Ministerio de Educación? Ahora, ¿siente usted que el hecho de que la hoy ministra de Educación, Lucy Molinar, no sea educadora, resta dentro de todo este proceso y que ha generado todo este conflicto, profesora? Definitivamente ha sido un factor determinante cuando le planteaba hace un rato la disposición política. ¿Por qué? Porque los que llegan a ser ministros primero no se lo ganan. No es un puesto ni ganado, ni es un puesto que realmente hayan cumplido con un perfil. No concursan, no reúnen un perfil y aparte no son evaluados. Nosotros sí somos evaluados. Y si no estamos cumpliendo con nuestro deber o es deficiente, la ley es clara qué tiene que hacer un administrativo o un director con el docente que no está saliendo bien en su evaluación o su evaluación es deficiente. Pero ningún ministro es sometido a este proceso. Siguen gobernando, siguen disponiendo en la parte política de qué hacer sin tener ni los conocimientos ni las capacidades demostradas o habérselas ganado, partiendo por ahí. Así que en otros momentos, en otro gobierno,
sí han estado psicólogos o docentes. El problema es que no han respondido a la profesión ni tampoco al interés real, como lo establece la Constitución y la Ley Orgánica. ¿A quiénes han respondido? A los partidos políticos, que son los que los ponen allí de a dedo. Esa es la diferencia. Si usted tuviera que evaluar a la ministra de Educación de 1 a 5, ¿qué evaluación le daría? Realmente, y siendo objetiva, no llega al 3. ¿Y por qué esa calificación para la ministra, profesora? Porque hay indicadores socioeducativos que nos reflejan que, siendo la ministra con el mayor presupuesto histórico en este país, ha tenido los peores resultados en esos indicadores. Comenzó con 709 millones de dólares y hoy día ha alcanzado 1.055 millones de dólares. Teniendo los mejores presupuestos, los mayores presupuestos, la deserción escolar ha desmejorado. En estos momentos es la mayor deserción escolar que sucedió en los últimos gobiernos desde el 2008 hacia acá. La cobertura, e incluso le podría decir que hasta en primaria, donde no se veía deserción, hoy la estamos viendo. La cobertura, hoy día hay 151.000 jóvenes entre 4 a 17 años de edad que están fuera de la escuela. No trabajan, no estudian. Y la ministra de Educación, cuando impuso la transformación curricular en el año 2010, dijo que el principal objetivo de la transformación era aumentar la cobertura, es decir, que menos jóvenes estuvieran en la calle, que más jóvenes estuvieran en las escuelas. Pero como la transformación no ha respondido a esas necesidades, esa es la cantidad de jóvenes que tenemos en la calle, entre 4 a 17 años de edad. Eso sin sumar o sumando la cantidad de escándalos que se han venido dando en el sector, ¿sí? Las contrataciones directas que debieron haber sido licitaciones, como el tema de las mochilas, el tema de las computadoras, el tema de la crema, la galleta, que fueron dadas directamente a personas incluso relacionadas con el gobierno, con el propio presidente de la República. Pero aparte de eso, el tema de las escuelas rancho no ha sido tocado por la ministra de Educación. ¿Cuántas escuelas rancho, por ejemplo, hay o existen actualmente? Hay cientos de escuelas, sobre todo en el área de la comarca o en áreas de difícil acceso. Hay cientos de escuelas rancho. Entonces, se habla de que la ministra de Educación se jacta de decir que hemos llegado a tener cero analfabetismo en el tema tecnológico, por el tema de entre pares, el seminario y las computadoras que se han dado a los estudiantes y a los docentes que han tenido que aportar algo. Pero, ¿cómo poder hablar del siglo XXI todavía de escuelas rancho? Cientos de escuelas rancho, incluso podemos mencionar el caso de la Escuela San Antonio. Lleva más de 2 años que los estudiantes no están recibiendo clases en una escuela normal. Lo están haciendo en cualquier otro espacio, en casas y lo demás, y en espacios que han ellos elaborado con recursos del lugar. Eso queda al norte de la provincia de Veraguas, en Santa Fe. ¿Y por qué no se ha construido esta escuela? Porque no resulta un negocio o una contratación muy buena, como sí las escuelas modelo de 13 y 14 millones de dólares. Entonces, hay preferencias, se han creado 2 mundos, las escuelas abandonadas, las escuelas rancho, y entonces todo un enfoque hacia las supuestas escuelas modelo que todavía ni se han terminado y no están en las mejores condiciones, porque incluso no hay planos, ni los bomberos han podido ya, siendo los idóneos, determinar que tienen toda la seguridad apropiada. Entonces, si comparamos esto, definitivamente que por eso es que damos este tipo de evaluaciones. Profesora Yadira, cara a cara le pregunto, ¿quiere la dirigencia magisterial que salga del Meduca la ministra Lucy Molinar? Nuestro objetivo desde que entra nunca fue ese, ni ha sido ese. Por eso buscamos el acercamiento, que se pudieran dar diálogos y se pudieran dar conversaciones o mesas de conversación o negociación. Pero creo o consideramos, y la población así lo juzgará, después de todos los datos negativos, después de los indicadores negativos que se han dado y la forma de manejo de conflictos, creo que es el propio pueblo quien pudiera juzgar si esto sería necesario o no. Pero desde los gremios docentes, nosotros nunca hemos tenido como objetivo ni cambiar ni que salga esta ministra, ni que se cambien o salgan los demás ministros. Nuestro objetivo siempre ha sido que sepan manejar las situaciones. Y si los conflictos no se saben manejar, pues habrá que tomar decisiones con respecto a eso. Si no se ha demostrado capacidad en la administración, también hay que tomar correctivos frente a esto. Pero no nos toca a nosotros, toca al gobierno actuar con respecto a esto. Pero repito, este no ha sido nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que se respete la ley, que no se siga violentando, que haya diálogos, que haya negociaciones y que todos podamos abonar
a una calidad de educación como se merece el pueblo panameño. Profesora, mil gracias por habernos acompañado en Cara a Cara. Importante la posición también de los gremios magisteriales. Bueno, y como siempre decimos, los panameños tenemos que apostar por una mejor calidad de educación, ¿no? Allí es donde tiene que estar realmente nuestro interés y nuestra preocupación. Amanecerá y veremos a ver qué es lo que pasa específicamente en torno a este tema muy importante para todos los panameños. Esto ha sido Cara a Cara.